¿Por qué siempre eliges a las personas equivocadas? ¿Por qué tus relaciones siguen el mismo patrón destructivo? Yo sé exactamente cómo es despertar de madrugada con ese peso en el pecho, preguntándote qué hay de malo contigo. Pasé años de mi vida repitiendo los mismos errores, atrayendo siempre a las mismas personas emocionalmente no disponibles, terminando siempre de la misma forma dolorosa. Y lo peor, yo pensaba que el problema era yo, que era incapaz de ser amado. Pero la verdad que nadie te cuenta es esta: no estás eligiendo mal por casualidad. Hay una ciencia detrás de esto, y cada día que pasa sin que entiendas esto es literalmente una relación tirada a la basura. Es un año más perdido con alguien que nunca te va a dar lo que necesitas. Es una cicatriz emocional más que podría haber sido evitada. A los 23 años descubrí algo que cambió todo. 10 libros que me enseñaron lo que la escuela nunca enseñó: cómo realmente funciona el amor, la conexión y las relaciones. Y hoy voy a compartir cada uno de ellos contigo, porque si funcionó para mí, puede funcionar para ti también. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí puede ser exactamente lo que te está faltando para finalmente construir la relación que mereces. ¿Alguna vez te has sentido completamente perdido en tus relaciones, como si hablaras un idioma que nadie a tu alrededor entendía? Tenía 23 años cuando me di cuenta de que repetía los mismos patrones destructivos en todas mis relaciones románticas. Era como si llevara el manual de instrucciones equivocado para la vida. ¿Sabes? Amaba intensamente, me entregaba por completo, pero las relaciones simplemente no funcionaban. Las peleas eran frecuentes, la comunicación era un desastre y siempre terminaba sintiéndome inadecuado, preguntándome si había algo muy mal en mí. ¿Te ha pasado alguna vez? Fue una tarde completamente normal, en una de esas visitas a la librería sin ninguna expectativa, que mi vida empezó a cambiar. Estaba allí, un poco perdida entre los estantes, cuando un libro literalmente cayó frente a mí. Puede que suene a cliché, pero así fue exactamente. Tomé el libro, leí las primeras páginas allí mismo, de pie, y sentí algo diferente. Fue como si alguien finalmente pusiera en palabras todo lo que había sentido, pero nunca había podido expresar. Esas páginas revelaron verdades sobre el amor, la conexión y la inteligencia emocional que nadie me había enseñado en la escuela, en casa ni en ningún otro lugar. Empecé a devorar ese libro. Por primera vez comprendí que no estaba amando mal. Simplemente desconocía que había diferentes maneras de mostrar y recibir afecto. Descubrí que mis relaciones estaban fracasando no porque fuera incapaz de amar, sino porque carecía de las herramientas adecuadas para construir conexiones verdaderamente sanas. Y lo más increíble, ese fue solo el primer paso de un viaje transformador a través de la lectura que cambió por completo quién soy y en mis relaciones y en mi vida personal. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y, quién sabe, ahorrarte años de sufrimiento innecesario. Después de ese primer libro, me sumergí en una intensa búsqueda de conocimiento. Leí decenas de obras sobre relaciones, desarrollo personal, psicología y comunicación. Algunos libros me hicieron llorar por sus profundas revelaciones, otros me hicieron replantearme por completo cómo me veía a mí mismo y cómo me relacionaba con quienes me rodeaban. La verdad es que no aprendemos sobre el amor verdadero en ninguna parte de nuestra educación formal. Nadie te sienta a explicarte por qué te sientes ansioso en las relaciones, porque siempre eliges personas emocionalmente inaccesibles o por qué tus palabras duelen incluso con buenas intenciones. Aprendemos a amar en la vida cometiendo errores, lastimándonos, lastimando a otros y, a menudo, repitiendo los mismos errores durante años. Hoy quiero compartir con ustedes los 10 libros que cambiaron mi vida y que creo que todo joven debería leer antes de cumplir 30. No son solo libros sobre relaciones románticas, son obras que transformarán tu forma de comunicarte, tu comprensión de las emociones, la creación de hábitos saludables y, sobre todo, la conexión genuina con los demás. Si estás en esa etapa de la vida en la que sientes que tus relaciones podrían mejorar, que tu comunicación necesita evolucionar o que simplemente quieres convertirte en una versión más consciente y emocionalmente inteligente de ti mismo, estás en el lugar indicado. Prepárense porque vamos a comenzar con el libro que literalmente salvó mi relación cuando creía que todo estaba perdido, el que me hizo entender que el amor no es solo un sentimiento, sino también un lenguaje que hay que aprender y practicar todos los días. Pero antes de hablarles de este libro que lo cambió todo, necesito hacerles una petición especial a ustedes, que están aquí conmigo ahora. Saben, cuando comencé a compartir este tipo de contenido, no tenía idea del gran impacto que podría tener en la vida de las personas. Casi todas las semanas recibo mensajes de personas que dicen que un video ayudó a salvar una relación, que un consejo mejoró la comunicación con su pareja o que simplemente se sintieron menos solas al darse cuenta de que otras personas también están pasando por las mismas dificultades. Y precisamente por eso quiero preguntarte algo: si este tema te resuena, si alguna vez te has sentido perdido en tus relaciones o buscas evolucionar como persona, deja aquí en los comentarios lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una simple palabra, tu historia o incluso una pregunta.
Leo todos los comentarios y respondo lo mejor que puedo. Porque creo que aprendemos mucho unos de otros. A veces, un comentario que dejas aquí puede llegar al corazón de alguien que esté pasando por la misma situación. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. ¿Por qué? Porque tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que necesitan este tipo de contenido. Cada me gusta, cada comentario, cada suscriptor es una señal para YouTube de que este contenido sobre relaciones saludables, inteligencia emocional y desarrollo personal necesita llegar a más personas. Y, seamos sinceros, en un mundo donde vemos tanto contenido superficial, es fundamental tener un espacio donde podamos hablar de verdad sobre lo que realmente importa en nuestras relaciones humanas. ¿Verdad? Así que dale a me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de transformación. Porque créeme, cada libro que presentaré aquí tiene el poder de cambiar tu perspectiva, sanar una herida emocional o darte una herramienta que usarás el resto de tu vida. Y ahora vayamos al primer libro de esta lista transformadora, el que me hizo comprender que amaba como es debido, pero hablaba el idioma equivocado. El primer libro del que quiero hablarles es Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Y miren, cuando digo que este libro me cambió la vida, no exagero. Es uno de esos libros que debería ser lectura obligatoria para cualquiera que quiera tener relaciones sanas. La premisa es simple pero revolucionaria. Hay 5 maneras principales de expresar y recibir amor. Y la mayoría de los problemas de pareja surgen porque cada persona habla un idioma diferente. Es como gritar te amo en portugués mientras la otra persona solo entiende francés. Te esfuerzas, te entregas, pero el mensaje simplemente no llega. Los 5 lenguajes son palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Y aquí está la verdad oculta que nadie te dice. Probablemente tengas un lenguaje principal, el que te hace sentir verdaderamente amado, y puede ser completamente diferente al de tu pareja. Por ejemplo, siempre me han gustado mucho las palabras de afirmación. Necesitaba oír que era importante, que me querían, que estaba haciendo un buen trabajo, pero mi pareja en ese momento sí que prefería los actos de servicio. Demostraba amor haciendo cosas por mí, resolviendo problemas, ocupándose de asuntos prácticos, y yo simplemente no veía eso como amor. Porque esperaba palabras que nunca llegaban. Cuando finalmente entendí esto, fue como si se me hubiera encendido una luz. Todas esas peleas en las que yo decía, nunca me dices que me quieres, y él respondía, pero lo hago todo por ti, ¿no te basta? Finalmente cobraron sentido. Nos amábamos, sí, pero cada uno a su manera, y ninguno reconocía el esfuerzo del otro. Este libro me enseñó no solo a hablar mi propio idioma del amor, sino también a aprender el idioma de la persona que amo. Y eso, amiga mía, fue transformador. De repente, empecé a notar todas las veces que me decía te quiero con acciones. Y también empecé a demostrarle amor de las maneras en que él podía recibirlo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que debemos abordar con total honestidad. Vivimos en una época en la que todos leen menos de lo debido y, al mismo tiempo, en la que la gente está más perdida emocionalmente que nunca. No es casualidad, leer, especialmente libros sobre desarrollo personal y relaciones, es una de las herramientas más poderosas para desarrollar la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es un lujo, es una necesidad básica para cualquiera que quiera vivir bien consigo mismo y con los demás. Piénsalo, cuando estás en la escuela aprendes matemáticas, portugués, historia, geografía, ciencias. Pasas años estudiando la fórmula de Bhaskara, memorizando fechas de batallas históricas, aprendiendo sobre la estructura celular, pero nadie, absolutamente nadie, se sienta contigo y te enseña a identificar y regular tus emociones. Nadie te enseña a comunicar lo que sientes sin atacar a la otra persona. Nadie te explica por qué te sientes ansioso cuando la persona que te gusta tarda en responder. O porque siempre te alejas cuando alguien se acerca demasiado. Nadie te da un manual sobre cómo construir relaciones sanas, cómo resolver conflictos con madurez, cómo amar sin perderte en el proceso. Y entonces llegamos a la edad adulta completamente desprevenidos para lidiar con lo más importante, nuestras conexiones humanas. Aprendemos haciendo, cometiendo errores, lastimándonos, dejando cicatrices emocionales en nosotros mismos y en los demás. Y lo peor es que tendemos a repetir los mismos errores porque no somos conscientes de los patrones que seguimos. Es como intentar armar un mueble de IKEA sin el manual de instrucciones, ¿sabes? Se puede hacer, pero llevará mucho más tiempo, habrá mucha más frustración y el resultado probablemente no será el ideal. Los libros que voy a compartir con ustedes hoy son precisamente ese manual que nadie nos dio. Son el resultado de décadas de investigación, estudios científicos y terapeutas que han dedicado toda su vida a ayudar a personas a resolver sus problemas emocionales y de pareja. Condensan todo este conocimiento en páginas que pueden leer desde la comodidad de su hogar a su propio ritmo y aplicar de inmediato a su vida. Y el impacto es enorme. Cuando lees sobre el apego, por ejemplo, empiezas a comprender por qué actúas como lo haces en tus relaciones. Cuando lees sobre comunicación no violenta,
Obtienes herramientas prácticas para expresar tus necesidades sin generar conflictos. Cuando lees sobre inteligencia emocional, desarrollas la capacidad de reconocer y gestionar tus emociones antes de que te controlen. Cada libro es como añadir una nueva herramienta a tu arsenal emocional. Y cuantas más herramientas tengas, más capaz serás de construir relaciones verdaderamente sanas y duraderas. Y aquí hay algo que necesito decirte con toda honestidad: cada año que pasa sin saber esto es una relación que podría haber funcionado, pero no lo hizo. Es una conexión que podría haber sido profunda y transformadora, pero se quedó en la superficie. Es una persona increíble que pasó por tu vida, pero no tuviste la madurez emocional para valorarla. Miro hacia atrás y pienso en cuántas relaciones podría haber salvado si hubiera leído estos libros antes. Cuántas peleas innecesarias podría haber evitado. Cuántas palabras hirientes podría haberme tragado si hubiera sabido comunicarme mejor. Pero no se trata de arrepentimiento, se trata de transformación. Se trata de decidir que, de ahora en adelante, harás las cosas de manera diferente, que invertirás en tu desarrollo emocional con la misma seriedad que inviertes en tu carrera o tus estudios. Porque, al final, no importa cuánto dinero ganes o cuánto éxito tengas profesionalmente, si tus relaciones son un desastre, no serás feliz. Somos seres relacionales. Necesitamos una conexión genuina para prosperar. Y estas conexiones no surgen por casualidad, se construyen con conocimiento, práctica y mucha conciencia. Así que, cuando les muestro estos 10 libros, no se trata solo de una lista de recomendaciones al azar. Es un viaje de transformación que he emprendido y que ha cambiado por completo quién soy. Cada uno de estos libros me enseñó algo fundamental sobre mí misma y cómo relacionarme con los demás. Y creo sinceramente que, si leen estos libros, absorben sus enseñanzas y las aplican a su vida, mirarán atrás dentro de unos años y se darán cuenta de que fue un punto de inflexión. Si están dispuestos a acompañarme en este viaje, comenten abajo: quiero esta transformación. Ahora déjenme contarles con más detalle cómo este libro realmente funcionó en mi vida. Porque una cosa es entender la teoría y otra muy distinta ver la transformación ocurriendo ante mis ojos. Cuando comencé a leer los 5 lenguajes del amor, estaba en un punto crítico de mi relación. Peleábamos constantemente y tenía esa horrible sensación de darlo todo, pero nunca era suficiente. Decía te amo todos los días. Enviaba mensajes cariñosos, felicitaba y apreciaba cada logro. Y, sin embargo, la persona a mi lado parecía distante, indiferente, como si nada de lo que hiciera importara. ¿Y saben qué era peor? Pensaba que el problema era yo, que no era lo suficientemente digna de amor, que había algo fundamentalmente mal en mi forma de amar. Me preguntaba constantemente por qué no podía hacer que la persona que amaba se sintiera verdaderamente amada. Era increíblemente frustrante. Un círculo vicioso de esforzarme cada vez más y sentirme cada vez más incompetente. Hasta que este libro me mostró una verdad que parece obvia cuando la entiendes, pero que es completamente revolucionaria cuando la descubres. El amor no se trata solo de intensidad, sino de compatibilidad lingüística. Gary Chapman explica en su libro que los 5 idiomas funcionan como lenguas distintas. Imagina crecer hablando portugués y mudarte a un país donde todos hablan japonés. Puedes gritar todo lo que quieras en portugués, puedes ser elocuente, poético, apasionado, pero si la otra persona no entiende el idioma, tu mensaje simplemente no llega. Y esto es exactamente lo que sucede en las relaciones. Puedes expresar amor intensamente en tu propio idioma, pero si la otra persona habla un idioma diferente, seguirá sintiéndose poco amada y tú seguirás sintiéndote desvalorizado. Analicemos cada uno de estos lenguajes para que entiendas cómo funcionan en la práctica, ya que esto cambiará tu perspectiva sobre todas tus relaciones. No solo las románticas. El primer lenguaje son las palabras de afirmación. Las personas con este lenguaje principal necesitan sentir que se les ama, se les valora y se les admira. Se sienten amadas cuando les dices: eres increíble, estoy orgulloso de ti, gracias por hacer esto por mí. Para estas personas, el silencio es devastador. Interpretan la falta de palabras como falta de amor, incluso si se lo demuestras de otras maneras. Creo firmemente en este lenguaje. Y me llevó años entender por qué siempre me sentía tan necesitada en las relaciones donde la otra persona era más reservada verbalmente. El segundo idioma es el tiempo de calidad. Y no nos referimos simplemente a estar juntos, hablamos de atención plena, sin distracciones. Para quienes hablan este idioma, el amor es apagar el teléfono, mirarse a los ojos y estar verdaderamente presentes. Es esa conversación que dura horas hasta la madrugada. Ese paseo donde solo existen el uno para el otro. Ese momento donde nada más importa que estar juntos. Si este es tu idioma principal y tu pareja vive con el teléfono cuando están juntos, te sentirás completamente abandonado, incluso si pasan todo el día juntos. El tercer lenguaje son los regalos y no tiene nada que ver con el materialismo, como mucha gente cree. Para quienes tienen este lenguaje, los regalos son símbolos tangibles de amor y consideración. Es ver algo y pensar: a fulano le encantaría eso. Es el esfuerzo de elegir algo significativo.
Es la demostración física de que pensabas en esa persona cuando no estaba. Puede ser algo sencillo, incluso barato, pero lo que importa es el significado que esconde. Tenía una amiga que guardaba cada notita, cada regalito que le daba a su novio. Para ella era una prueba concreta de que la querían. A mí, que me encantan las palabras de afirmación. Me pareció un poco absurdo hasta que me di cuenta de que simplemente era un lenguaje diferente al mío. El cuarto lenguaje son los actos de servicio y esta fue la revelación que salvó mi relación. Las personas con este lenguaje demuestran y sienten amor mediante acciones prácticas que facilitan la vida de la otra persona. Es preparar esa comida que te encanta, arreglar algo que está roto. Encargarse de una tarea aburrida para no tener que preocuparse. Es el famoso el amor se demuestra. No se declara. Y aquí estaba el problema, mi pareja estaba muy interesado en los actos de servicio. Constantemente hacía cosas por mí, resolvía problemas, se ocupaba de asuntos prácticos, se esforzaba por hacerme la vida más fácil. Pero yo, esperando palabras de afirmación, simplemente no lo reconocía como amor. Recuerdo claramente el momento en que todo cambió. Habíamos vuelto a pelear y le dije algo como, nunca me demuestras que me quieres. Eres fría y distante. Y él respondió, completamente exhausto, me levanto temprano todos los días para prepararte el café justo como te gusta. Siempre me encargo de que tu coche tenga gasolina. Me encargo de todas esas tareas domésticas tan molestas para que no tengas que preocuparte. ¿Cómo puedes decir que no te quiero? Y me quedé sin palabras porque tenía razón. Gritaba te quiero todos los días, solo que en un idioma que yo no podía oír. Fue devastador y liberador a la vez comprender que nos queríamos intensamente, pero cada uno en su propio idioma y por lo tanto sintiéndonos no queridos. El quinto y último lenguaje es el contacto físico y no nos referimos solo al sexo, aunque forma parte de él. Hablamos del contacto físico en general, abrazos, besos, tomarse de la mano, tocarse el hombro, acurrucarse. Para quienes tienen este lenguaje principal, la presencia física y el tacto son fundamentales. Se sienten queridos cuando los tocas, cuando buscas la cercanía física, cuando les muestras afecto a través del contacto. Y la ausencia de contacto para estas personas se interpreta como rechazo. Incluso si se expresa amor de todas las formas posibles, lo que este libro me enseñó fue que no hay una forma correcta o incorrecta de amar. Solo hay diferentes maneras, y el secreto de una relación sana no es encontrar a alguien que hable exactamente el mismo idioma que tú, sino estar dispuesto a aprender su idioma y enseñarle el tuyo. Se trata de hacer un esfuerzo consciente para expresar amor de una manera que la otra persona pueda recibir, incluso si no es la forma más natural para ti. Una vez que entendí esto, todo cambió. Empecé a reconocer y valorar cada acto de servicio de mi pareja como una declaración de amor, y él, al comprender mi necesidad de palabras de afirmación, empezó a verbalizar más sus sentimientos, aunque no fuera algo que le saliera de forma natural. Y lo más increíble es que cuanto más practicas hablar el idioma de la otra persona, más natural se vuelve. Hoy demuestro amor con actos de servicio con mucha más facilidad y se expresa verbalmente con mucha más frecuencia. Hemos ampliado nuestro vocabulario emocional, por así decirlo, y esto no solo ha fortalecido nuestra relación, sino que también me ha hecho más consciente en todas mis otras relaciones. He empezado a notar los lenguajes del amor de mis amigos y familiares y ajustar mi forma de conectar con cada uno de ellos. Es una herramienta poderosa no solo para las relaciones románticas, sino para cualquier tipo de conexión humana. Escribe en los comentarios cuál crees que es tu principal lenguaje del amor, porque esta conciencia es el primer paso para transformar tus relaciones. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender los lenguajes del amor es fundamental. Pero hay otra pieza de este rompecabezas que es absolutamente transformadora. El segundo libro que cambió por completo mi perspectiva sobre las relaciones fue Attachment, de Amir Levine y Rachel Helle. Y cuando digo que este libro es una revelación, soy conservadora. Respondió preguntas que ni siquiera sabía que debía hacerme. ¿Sabes cuando te pares a pensar por qué siempre me atraen las mismas personas? ¿Por qué mis relaciones siempre siguen el mismo patrón destructivo? ¿Por qué siempre termino con alguien emocionalmente inaccesible o por qué siempre me siento asfixiada en las relaciones? Pasé años pensando que algo andaba mal conmigo, que era demasiado dependiente, demasiado intensa, que mi necesidad de cercanía era exagerada y malsana. Oía esas frases típicas, necesitas ser más independiente, estás siendo demasiado dependiente, dale espacio para que la persona respire, y lo internalicé como un defecto de carácter, como algo que debía corregir. Hasta que descubrí que, en realidad, tenía un estilo de apego ansioso y que no era un defecto, sino una forma de relacionarme moldeada por mis experiencias infantiles y relaciones anteriores. El libro Attachment se basa en más de 30 años de investigación científica sobre la teoría del apego desarrollada originalmente para comprender la relación entre madres y bebés, pero que ha demostrado ser increíblemente aplicable a las relaciones adultas. Y aquí está la verdad oculta que nadie te cuenta. Existen 3 estilos principales de apego que determinan cómo te comportas en las relaciones.
Y comprender tu estilo y el de la persona con la que tienes una relación puede predecir literalmente si esa relación funcionará o no. Parece descabellado, pero no lo es. La ciencia que lo respalda es sólida y décadas de estudios lo han demostrado. Los tres estilos de apego son apego seguro, apego ansioso y apego evitativo. Las personas con apego seguro, que representan aproximadamente el 50% de la población, son aquellas que se sienten cómodas con la intimidad y la independencia a la vez. No temen acercarse, pero tampoco se sienten amenazadas cuando su pareja necesita espacio, comunican sus necesidades con claridad, confían en los demás y, en general, tienen relaciones más estables y satisfactorias. Básicamente, son las personas a las que observamos y nos preguntamos, ¿cómo lo hacen parecer tan fácil? Las personas con apego ansioso en el que me encajo representan aproximadamente el 20% de la población. Tenemos una intensa necesidad de cercanía e intimidad, y cualquier señal de distanciamiento de nuestra pareja activa todas nuestras alarmas internas. Buscamos constantemente consuelo, comprobando si la persona aún nos ama, interpretando cada mensaje breve o demora en la respuesta como una señal de rechazo. Podemos ser percibidos como necesitados, dependientes e inseguros, y la verdad es que realmente somos inseguros en las relaciones, pero no por elección propia. Se debe a que hemos tenido experiencias donde el amor ha sido inconsistente, donde las personas importantes en nuestras vidas a veces estaban disponibles y otras ausentes. Y esto nos ha enseñado a estar siempre alerta, siempre buscando la confirmación de que somos amados. Las personas con apego evitativo, que también representan alrededor del 20% de la población, son lo opuesto. Valoran mucho su independencia y autonomía y ven la necesidad de cercanía como una amenaza a su libertad. Tienden a restar importancia a las relaciones. Se retraen cuando las cosas se tornan demasiado íntimas y evitan las conversaciones sobre sentimientos profundos. Son el tipo de personas de las que nunca se sabe exactamente qué sienten, que siempre parecen tener un pie fuera de la puerta, que dicen cosas como no quiero nada serio o necesito mi espacio. Y al igual que el apego ansioso, el apego evitativo también proviene de experiencias pasadas. A menudo de haber aprendido que mostrar necesidad emocional resulta en rechazo o incomodidad. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y, a la vez, complicadas. Existe una tendencia natural en las personas con apego ansioso a sentirse atraídas por las personas con apego evitativo, y viceversa. Es como un imán, ¿sabes? La persona ansiosa se siente atraída por la aparente confianza e independencia de la persona evitativa, y la persona evitativa se siente segura con alguien ansioso porque, en el fondo, sabe que esa persona no se irá fácilmente, lo que, paradójicamente, le permite mantener la distancia sin miedo a perderla. Pero esta combinación es absolutamente desastrosa en la práctica. Lo he experimentado en carne propia más veces de las que me gustaría admitir. Siempre me enamoré de personas emocionalmente distantes que me dedicaban poca atención, que eran inconsistentes, y yo interpretaba ese desafío como una pasión intensa. Pensaba que la ansiedad constante, el miedo a perder a la persona, la necesidad de ganarme su afecto, era señal de amor verdadero. Pero era simplemente mi estilo de apego ansioso que encajaba a la perfección con el estilo evasivo de la otra persona, creando una danza tóxica donde yo perseguía y ella huía, en un ciclo sin fin que nunca conducía más allá de la frustración mutua. Lo que ocurre en esta dinámica de ansiedad-evitatividad es que la persona ansiosa busca constantemente más cercanía, más seguridad, más compromiso. Y cuanto más busca, más se retrae la persona evitativa, sintiéndose asfixiada e invadida. Y cuanto más se retrae la persona evitativa, más entra en pánico la persona ansiosa, intensifica sus esfuerzos por acercarse. Es un círculo vicioso que solo termina cuando alguien se rinde por completo, generalmente con ambas partes sintiéndose incomprendidas y heridas. Cuando leí esto en el libro, fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. De repente, todas mis relaciones pasadas cobraron sentido. Pude ver el patrón con claridad, siempre elegía personas emocionalmente inaccesibles, me convencía de que podía cambiarlas con suficiente amor. Me agotaba por completo intentando que la relación funcionara y finalmente me dejaban cuando la persona decidía que yo era demasiado intensa, y luego lo internalicé como confirmación de que algo andaba mal conmigo y el ciclo se reinició con la siguiente relación. Pero la revelación más importante que trajo este libro fue: no tienes que cambiar radicalmente quién eres, pero sí necesitas comprender tu estilo de apego y tomar decisiones conscientes sobre con quién te relacionas. Para las personas con apego ansioso como yo, la clave no es volverse menos dependiente ni reprimir sus necesidades emocionales. La clave está en encontrar a alguien con un apego seguro que pueda brindarte la consistencia y la seguridad que necesitas sin sentirte asfixiado. O en trabajar conscientemente en una relación con alguien ansioso o evasivo, pero con mucha comunicación y esfuerzo mutuo. El impacto práctico de esto en mi vida fue inmenso. Empecé a reconocer las señales del apego evitativo desde el principio de las relaciones, esa persona que tarda días en responder a los mensajes, que evita hacer planes para el futuro,
que dice que no quiere complicar las cosas, que se aleja cada vez que intentas acercarte emocionalmente. Antes, veía estas señales como un desafío, ahora, las veo como una incompatibilidad fundamental. Y esto me ha ahorrado meses, a veces años, de sufrimiento innecesario. Más que eso, comprender mi estilo de apego me ayudó a comunicar mejor mis necesidades sin vergüenza. En lugar de intentar ocultar mi necesidad de consuelo, empecé simplemente a pedirlo con claridad. ¿Y saben qué pasó? Las personas adecuadas, aquellas con un apego seguro o dispuestas a resolver sus problemas, respondieron positivamente, y las personas equivocadas se alejaron rápidamente, que, al final, era justo lo que tenía que pasar. Deja un comentario, descubrí mi estilo, si te has identificado con alguno de estos 3 tipos de apego. Porque este autoconocimiento es fundamental para construir relaciones más sanas. Pero comprender tu estilo de apego y elegir parejas compatibles es solo una parte de la ecuación. Porque incluso cuando encuentras a la persona ideal, incluso cuando tus lenguajes del amor coinciden, sigue habiendo un obstáculo gigantesco que destruye la mayoría de las relaciones, la forma en que nos comunicamos. Y aquí es donde entra el tercer libro de esta lista, que sinceramente debería ser lectura obligatoria para todo ser humano, Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Este libro cambió no solo mis relaciones, sino literalmente todas mis interacciones humanas, desde la forma en que hablo con mis padres hasta cómo resuelvo los conflictos en el trabajo. Piénsalo, ¿cuántas peleas has tenido que podrían haberse evitado por completo si hubieras elegido otras palabras? ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de tensión y te has arrepentido profundamente después? ¿Cuántas relaciones se han dañado o incluso destruido por una discusión que se ha intensificado innecesariamente? Apuesto a que puedes recordar al menos 3 situaciones similares solo en los últimos meses. Lo cierto es que la mayoría de nosotros nunca aprendimos a comunicarnos eficazmente, sobre todo cuando estamos emocionalmente excitados. Hemos aprendido a comunicarnos con violencia, sin siquiera darnos cuenta. Cuando Rosenberg habla de comunicación violenta, no se refiere solo a insultos o gritos, aunque esto aplica. Se refiere a cualquier forma de comunicación que juzgue, culpe, critique, exija o manipule a la otra persona. Y si lo piensas, así es exactamente como la mayoría de la gente se comunica durante un conflicto. Señalamos con el dedo, hacemos acusaciones, generalizamos comportamientos, usamos palabras como siempre y nunca, y convertimos conversaciones que podrían ser productivas en campos de batalla donde cada persona está más preocupada por ganar que por comprenderse verdaderamente. Recuerdo una discusión específica que tuve con mi pareja antes de descubrir este libro. Había olvidado hacer algo que había prometido, algo relativamente simple pero importante para mí, y en lugar de expresar cómo me sentía, le solté: nunca cumples tus promesas, no te importa nada que sea importante para mí, eres egoísta y irresponsable. ¿Ves lo que pasó? Tomé una situación específica y la convertí en un ataque a su personalidad, usando generalizaciones radicales que ni siquiera eran ciertas. Su respuesta fue defensiva, por supuesto, y pasamos horas discutiendo, haciéndonos daño, sin resolver nada en absoluto. Lo que la comunicación no violenta enseña es un marco completamente diferente para expresar tus necesidades y sentimientos. La metodología tiene 4 componentes principales: observación, sentimiento, necesidad y petición. Parece simple, pero el impacto de seguir este marco es transformador. Te mostraré exactamente cómo funciona usando el mismo ejemplo argumentativo que mencioné. El primer paso es la observación objetiva, sin juicios ni interpretaciones. En lugar de decir, nunca cumples tus promesas, diría, ayer dijiste que ibas a hacer X y hoy me di cuenta de que aún no lo has hecho. ¿Ves la diferencia? Es objetiva, específica, no tiene carga emocional ni es acusatoria. Es simplemente una descripción de lo sucedido, algo que la otra persona no puede discutir porque es observable y verificable. El segundo paso es expresar los sentimientos que la situación generó en ti, asumiendo la responsabilidad de tus emociones. Así que diría, me sentí frustrado y poco apreciado. Ten en cuenta que no dije me hiciste sentir, porque nadie te hace sentir nada. Tus emociones son tuyas. La situación puede haberlas desencadenado, pero provienen de tu interior, de tus necesidades insatisfechas, de tus interpretaciones. Asumir esta responsabilidad cambia por completo la dinámica de la conversación. El tercer paso, y probablemente el más importante, es identificar la necesidad que subyace a ese sentimiento, porque los sentimientos siempre son indicadores de necesidades. Si te sientes frustrado, hay una necesidad insatisfecha detrás de esa frustración. En mi caso, diría, porque necesito sentir que mis peticiones son importantes y que puedo contar contigo. Ahora llegamos al meollo del asunto. No se trata de la tarea en sí, sino de las necesidades más profundas de consideración, confianza e importancia. Y el cuarto paso es hacer una petición clara y específica, no una exigencia. Yo diría, ¿estarías dispuesto, cuando prometas hacer algo, a hacerlo cuando lo prometiste o avisarme con antelación si no puedes hacerlo? Eso me daría mucha más seguridad.
es una petición que abre el espacio para el diálogo, que reconoce la autonomía de la otra persona y que busca una solución colaborativa en lugar de simplemente exigir un cambio de comportamiento. Ahora compara estas dos formas de comunicación. La primera, nunca cumples tus promesas, eres egoísta y irresponsable. La segunda, ayer dijiste que harías 10 y aún no lo has hecho. Me sentí frustrado y poco apreciado porque necesito sentir que mis peticiones son importantes. ¿Estarías dispuesto a avisarme con antelación cuando no puedas cumplir algo que prometiste? ¿Cuál de estas opciones crees que generará una respuesta defensiva y una pelea prolongada? ¿Y cuál conducirá a una conversación productiva donde realmente se entiendan y resuelvan el problema? La diferencia es abismal, pero ponerla en práctica es increíblemente difícil al principio, porque cuando estás emocionalmente activado, cuando estás enojado o herido, tu instinto es arremeter, es culpar a la otra persona, es hacerle sentir tan mal como tú. La comunicación no violenta requiere que hagas una pausa, respires y proceses tus emociones antes de hablar. Y esto va en contra de todos nuestros condicionamientos sociales y emocionales. Practiqué esto durante meses antes de que empezara a resultar natural. Al principio tenía que escribir literalmente lo que quería decir siguiendo la estructura antes de tener la conversación. Se sentía artificial, casi robótico. Pero ¿saben qué pasó? Mis conversaciones difíciles dejaron de convertirse en peleas. La gente dejó de ponerse a la defensiva cuando expresaba mis necesidades. Empezamos a comprendernos de verdad en lugar de simplemente lanzarnos acusaciones, y poco a poco esa estructura se volvió más natural, hasta que hoy puedo aplicarla incluso en el calor del momento. Y lo más fascinante es que cuando empiezas a comunicarte sin violencia, inspiras a la otra persona a hacer lo mismo. Es contagioso. Cuando hablas de tus sentimientos y necesidades sin atacar, la otra persona se siente segura de hacer lo mismo. Y de repente ya no están en bandos opuestos de una batalla. Están en el mismo equipo intentando resolver un problema juntos. Es un cambio de mentalidad completo sobre lo que significa tener conflictos en una relación. Porque, seamos sinceros, los conflictos ocurren, no hay relación sin desacuerdos, necesidades contrapuestas o momentos de frustración. La clave no es evitar los conflictos, sino aprender a gestionarlos de forma constructiva en lugar de destructiva, y la comunicación es clave para determinar si un conflicto fortalece o debilita una relación. He visto relaciones increíbles destruidas por una mala comunicación y he visto relaciones mediocres transformarse en conexiones profundas simplemente porque las personas aprendieron a comunicarse mejor. En su libro, Rosenberg habla de su trabajo como mediador en conflictos en zonas de guerra, en situaciones donde las personas se odiaban y querían matarse, incluso en estos contextos extremos. Cuando lograba que la gente se comunicara en términos de sentimientos y necesidades en lugar de juicios y acusaciones, se producía una transformación, se lograba comprensión, se vislumbraba la posibilidad de la paz. Si funciona en zonas de guerra, imagina el impacto que puede tener en tus relaciones amorosas, tu relación con tus padres, tus amistades. Este libro me enseñó que, detrás de cada comportamiento que me molesta, hay una persona que intenta satisfacer una necesidad. Cuando mi pareja olvida hacer algo que prometió, no es egoísta ni irresponsable, probablemente esté abrumada, estresada o simplemente sea humana y falible. Cuando puedo ver esto, cuando empatizo con su experiencia, aunque me frustre su comportamiento, todo cambia. La conversación deja de centrarse en quién tiene razón y quién no, y empieza a centrarse en cómo podemos, juntos, satisfacer nuestras necesidades. Comenta en La CNV Transforma si alguna vez has tenido una experiencia, buena o mala, en la que te diste cuenta de cómo tu forma de comunicarte marcó la diferencia en el resultado de la situación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que la mayoría de la gente desconoce sobre las relaciones. Solemos pensar que las relaciones dependen de grandes gestos, momentos especiales y declaraciones apasionadas, pero la verdad es que tus relaciones son, en realidad, el resultado acumulativo de tus hábitos diarios. Y eso es precisamente lo que el cuarto libro de esta lista, El poder del hábito de Charles Duhigg, me enseñó de una manera absolutamente transformadora. Este no es un libro específicamente sobre relaciones, pero cuando comprendes la ciencia detrás de cómo funcionan los hábitos, te das cuenta de que prácticamente todo en tu vida, incluyendo la calidad de tus conexiones, está determinado por patrones de comportamiento automáticos que repites a diario sin darte cuenta. Duhigg explica en el libro que el 40% de las acciones que realizamos a diario no son decisiones conscientes, sino hábitos. Esto significa que casi la mitad de lo que haces en tu relación no es una elección deliberada, es automático. Es la forma en que respondes cuando tu pareja te cuenta cómo le fue el día, es si te despides o no por la mañana, es si expresas gratitud por las pequeñas cosas o simplemente las pasas por alto, es si revisas el teléfono durante una conversación o si prestas atención plena. Son estas microacciones, repetidas cientos, miles de veces, las que construyen o destruyen la intimidad con el tiempo.
Nunca había pensado en mis relaciones desde esta perspectiva hasta que leí este libro, y cuando me detuve a analizar, me di cuenta de que mis relaciones fallidas tenían algo en común, malos hábitos que ni siquiera reconocía como tales. Tenía la costumbre de ponerme a la defensiva al recibir críticas, incluso constructivas. Tenía la costumbre de poner los ojos en blanco cuando no estaba de acuerdo con algo. Un gesto pequeño pero extremadamente destructivo. Tenía la costumbre de prometer cosas y luego olvidarlas porque no las escribía. Tenía la costumbre de posponer las conversaciones difíciles hasta que estallaban en peleas graves. Ninguno de estos comportamientos era algo que hiciera conscientemente pensando, voy a sabotear mi relación ahora. Eran simplemente patrones automáticos que había desarrollado con los años. Lo que Duhigg revela en el libro es que cada hábito funciona en un ciclo de 3 pasos, desencadenante, rutina y recompensa. El desencadenante es aquello que desencadena el comportamiento automático. La rutina es el comportamiento en sí, y la recompensa es el beneficio que recibe tu cerebro, el cual refuerza ese comportamiento para que pueda repetirse en el futuro. Comprender este ciclo es fundamental, ya que te permite cambiar los hábitos que dañan tus relaciones y crear otros nuevos que las fortalezcan. Les daré un ejemplo muy concreto de cómo funcionaba esto en mi vida. Tenía la mala costumbre de coger el móvil nada más despertarme y navegar por las redes sociales durante media hora antes incluso de saludar a mi pareja, que estaba a mi lado en la cama. El detonante era despertar y ver mi móvil en la mesita de noche. La rutina era coger el móvil y comprobarlo todo. Y la recompensa era esa dosis de dopamina que me proporcionaban las notificaciones, las noticias. La sensación de estar conectado con el mundo, pero el coste de este hábito era enorme. Cada mañana desperdiciaba mis primeros 30 minutos despierto en contenido irrelevante en lugar de conectar con la persona que amaba. Una vez que entendí el ciclo del hábito, pude cambiarlo. No tiene sentido simplemente intentar resistirse a usar el teléfono con fuerza de voluntad, porque el detonante y la recompensa siguen ahí. Lo que hay que hacer es mantener el detonante y la recompensa, pero cambiar la rutina. Así que empecé a dejar el teléfono cargándose en el baño en lugar de junto a la cama. El detonante para despertarme seguía ahí, pero ahora sin el teléfono a mano. Recurría naturalmente a mi pareja. Y la nueva rutina que creé fue abrazarlo, charlar un poco sobre cómo dormimos, compartir nuestros planes para el día. ¿Y saben cuál fue la recompensa? Una conexión genuina que libera oxitocina, la hormona del vínculo. Mi cerebro empezó a asociar ese momento matutino con una recompensa incluso mejor que las redes sociales. Parece un cambio pequeño, casi insignificante, pero piensa en el impacto acumulativo. Son 365 días al año. Son miles de momentos de conexión real en lugar de miles de momentos de desconexión digital. Y estos pequeños momentos sientan las bases de la intimidad emocional que determina si una relación prospera o se marchita. Duhigg los llama hábitos clave, que tienen un efecto dominó positivo en otras áreas de su vida. Al cambiar un hábito clave, automáticamente se vuelve más fácil cambiar otros hábitos relacionados. En el contexto de las relaciones, mostrar afecto con regularidad es un ejemplo perfecto de un hábito clave. Cuando, conscientemente, creé el hábito de decir algo que apreciaba de mi pareja todos los días, algo específico y genuino, no solo un genérico te quiero, sino algo como aprecio mucho que siempre me preguntes sobre mi día y me escuches de verdad, transformó por completo la atmósfera de la relación. Porque ese hábito me obligó a prestar atención a las cosas buenas, a buscar activamente los momentos positivos, y cuanto más lo hacía, más lo notaba. Mi cerebro comenzó a entrenarse para centrarse en lo que funcionaba en lugar de solo en lo que fallaba. Es más, al expresar gratitud y aprecio con regularidad, se crea un ambiente donde la otra persona se siente más inclinada a hacer lo mismo. Es un círculo virtuoso. Las relaciones prósperas tienen una proporción específica. Por cada interacción negativa, se necesitan al menos 5 positivas para mantener la relación sana. Esto no es una suposición. Se basa en la investigación del Dr. John Gottman, quien ha estudiado a miles de parejas, y la manera más efectiva de asegurar esta proporción es mediante hábitos constantes de conexión positiva. Otro hábito transformador que desarrollé después de leer este libro fue lo que llamo un registro emocional diario. Todos los días, generalmente después de cenar, mi pareja y yo nos sentamos 10 minutos y cada uno comparte 3 cosas, algo bueno del día, algo difícil y algo que sentimos ahora mismo. Parece simple, pero este hábito ha creado un espacio sagrado de vulnerabilidad y conexión. No dejamos que las cosas se acumulen porque dedicamos un tiempo cada día a conectarnos. El libro también me enseñó el concepto de pequeñas victorias, que son pequeños cambios que impulsan transformaciones más grandes. No necesitas revolucionar tu comportamiento de golpe. De hecho, eso rara vez funciona. Lo que funciona es elegir un hábito pequeño, específico y alcanzable y comprometerte con él de forma constante hasta que se vuelva automático. Luego añades otro, y poco a poco te conviertes en una versión diferente de ti mismo.
No por una fuerza de voluntad heroica, sino por la acumulación de pequeñas acciones constantes. Empecé simplemente con el hábito de despertarme e iniciar sesión antes de coger el teléfono. Luego añadí la expresión diaria de gratitud, después el registro emocional, después el hábito de preguntar ¿cómo puedo apoyarte hoy? Cada mañana. Después el hábito de abrazarnos durante al menos 20 segundos al volver a vernos al final del día. Porque los estudios demuestran que los abrazos de 20 segundos liberan cantidades significativas de oxitocina. Cada uno de estos hábitos por separado parece pequeño, pero juntos crearon una base sólida de intimidad y conexión en mi relación. Y aquí está la parte más poderosa: los hábitos eliminan la necesidad de motivación constante. Al principio, necesitas motivación para hacer algo nuevo, pero una vez que se convierte en un hábito, simplemente lo haces automáticamente. Sin importar cómo te sientas ese día, no necesitas sentir ganas de mostrar afecto, simplemente lo haces porque es parte de tu rutina. Y paradójicamente, el acto de mostrar afecto, incluso cuando no te sientes particularmente romántico, a menudo desencadena sentimientos románticos. Es el comportamiento el que crea la emoción. No al revés. Duhigg también habla de hábitos de grupo o hábitos organizacionales, que son patrones compartidos, y las relaciones son esencialmente un sistema de dos con sus propios hábitos colectivos. Tenemos hábitos sobre cómo resolver conflictos, cómo pasamos los fines de semana, cómo tomamos decisiones, cómo nos comunicamos. Y estos hábitos colectivos pueden ser tan poderosos como los individuales. Crear rituales juntos, pequeñas tradiciones que repetimos constantemente, es una de las maneras más efectivas de fortalecer una relación. Podría ser tomar un café juntos todos los sábados por la mañana. Podría ser tener una cita todos los viernes. Podría ser cocinar juntos los domingos. Lo específico no importa tanto como la constancia. Escribe: los hábitos crean amor. Si estás empezando a comprender cómo las pequeñas acciones diarias son mucho más importantes que los grandes gestos ocasionales a la hora de construir relaciones duraderas y profundas. Mira, podría hablar durante horas de los otros 6 libros de esta lista, porque cada uno contiene lecciones que literalmente cambiaron mi forma de relacionarme con los demás y conmigo mismo. Pero lo más importante no es que conozcas todos los libros. Lo más importante es que elijas uno y te pongas manos a la obra. Porque la transformación no se logra solo con conocimiento, se logra con la aplicación. Y si has llegado hasta aquí conmigo, si has visto este video completo, sé que realmente buscas esta transformación. No estás aquí por casualidad. Si este contenido te resonó, si sentiste que por fin alguien hablaba sobre relaciones de una manera real, profunda y práctica, suscríbete al canal, porque cada semana traigo este tipo de conversación honesta sobre desarrollo personal, inteligencia emocional y relaciones saludables. Es el tipo de contenido que nunca te enseñaron en la escuela, pero que necesitas para vivir mejor. Y tu presencia aquí, viendo, suscribiéndote y comentando, es lo que me motiva a seguir creando este tipo de material. Deja un comentario diciendo lo logré para que sepa que me acompañaste en este camino. Leo todos los comentarios y me encanta saber que hay personas verdaderamente comprometidas con su propio crecimiento. Y si le das me gusta al video, ayudarías mucho a difundir este mensaje a más personas que también buscan construir relaciones más conscientes y saludables. Y mira, hay un video aquí que complementa perfectamente este tema, donde hablo sobre los errores más comunes que cometemos en las relaciones sin darnos cuenta. Haz clic y sígueme, porque esta conversación apenas comienza.